Especializados en secuestros con pedidos de elevados rescates, los integrantes del movimiento terrorista Abu Sayyaf, que opera en regiones de Filipinas, cumplieron ayer con la amenaza de decapitar a un rehén canadiense por el que pedían 6 millones de euros. Fue un asesinato a sangre fría. Así describió el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, la muerte de su compatriota John Drysdale, de 68 años, que se encontraba en manos del grupo extremista Abu Sayyaf desde septiembre pasado. El ejecutivo retirado y ex periodista de 68 años, John Drysdale, fue secuestrado el 21 de septiembre del 2015 por Abu Sayyaf, junto con otros 3 turistas, otro canadiense, un noruego y una mujer filipina en la isla de Samay. Canadá condena sin reservas la brutalidad de los secuestradores y la muerte innecesaria. Este fue un asesinato a sangre fría y la responsabilidad recae directamente sobre el grupo terrorista que lo tomó como rehén. El gobierno de Canadá está comprometido a trabajar con el gobierno de Filipinas para perseguir a los responsables de este acto atroz y llevarlos ante la justicia. Hace 10 días, el grupo yihadista vinculado a Al-Qaeda publicó un video en el que amenazaba con asesinar a uno de los rehenes occidentales si las autoridades no pagaban 19 millones de dólares para el rescate de los mismos. Este lunes 25 de abril, fecha en la que expiraba el ultimátum, las autoridades filipinas hallaron la cabeza de un hombre blanco en la ciudad de Jolo, al sur del país, a tan solo unos 1000 kilómetros del sur de Manila. Según narraron testigos a la agencia AFP, 2 desconocidos a bordo de una moto arrojaron una bolsa de plástico muy cerca de la alcaldía de la isla. Tras el macabro hallazgo, las autoridades policiales y militares han intensificado sus esfuerzos para asegurar que los rehenes extranjeros que aún quedan vivos puedan ser liberados, además de capturar cuanto antes a los responsables de la muerte del canadiense John Drysdale. Extendemos nuestra solidaridad y condolencias con el gobierno canadiense, la familia y amigos del señor John Drysdale, que murió en manos de los bandidos de Abu Sayyaf. La Fuerza Armada y la Policía de Filipinas no descansará en sus operativos para neutralizar a estos elementos que amenazan la paz y la seguridad. Toda la fuerza de la ley será usada para llevar a estos criminales ante la justicia. El movimiento separatista y yihadista filipino Abu Sayyaf, creado en 1991 y conformado por excombatientes de la guerra de Afganistán contra la Unión Soviética, se le atribuye los últimos atentados con bomba, secuestros de extranjeros, ejecuciones y extorsiones en el país. Bueno, aquí el dilema es bastante difícil, no pagar un rescate en caso de secuestro por terroristas. En el caso de Canadá, bueno, no se pagó y han cometido ese asesinato a sangre fría. Claro, hay varias opciones, ninguna muy buena. Una es no pagar y correr el riesgo de que los secuestrados sean asesinados. El argumento obvio es que si se paga, se crea incentivos para ulteriores secuestros pidiendo nuevos rescates. Y entonces termina creándose un círculo vicioso. De hecho, algunas empresas transnacionales, y eso fue algo que se criticó en su momento, cuando enviaban a sus directivos a zonas en conflicto o a zonas inseguras, contrataban un seguro contra secuestros, con lo cual poco menos que estaban llamando a que sean secuestrados su personal de alto rango, porque los grupos terroristas o meramente delincuenciales sabían que había tal seguro. La otra posibilidad es no pagar y, repito, sufrir estas consecuencias. Ahora va a haber presión de los familiares de los demás secuestrados y de sectores de la sociedad para que los gobiernos de los que son ciudadanos paguen el rescate. O sea, el gobierno queda mal casi independientemente de lo que haga ante al menos un sector de su sociedad. Lo que hizo en algún momento Putin cuando un grupo terrorista checheno toma como rehenes a los espectadores en un teatro fue entrar por la fuerza y provocar la muerte de todos los secuestradores, pero también de parte de los rehenes, estableciendo el precedente de que no nos van a chantajear. Estamos dispuestos a provocar la muerte de los civiles secuestrados, si en el proceso matamos a los secuestradores, con tal de no crear más bien el precedente contrario de que cedemos ante la extorsión. El grupo
Ansar al-Islam, vinculado a Al-Qaeda en el subcontinente indio, se adjudicó este martes el asesinato de 2 activistas liberales, Ulhas Mahat, director de la revista transgénero Rupap, y su amigo Mahbub Rabi Tonoy en Bangladesh. En un comunicado en su página web, el grupo extremista justificó las acciones de sus combatientes contra los activistas, a los que calificaron de ser pioneros en la práctica y promoción de la homosexualidad en Bangladesh. Este lunes los cuerpos de Zulgas y su amigo fueron encontrados en un departamento en Dhaka. Las víctimas habían sido apuñaladas. Manang era empleado de la agencia estadounidense de cooperación internacional USAID y además había trabajado en la embajada estadounidense. Desde Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, condenó estos crímenes, que calificó de bárbaros. También remarcó que su gobierno apoyará los esfuerzos de Bangladesh para encontrar y sancionar a los culpables. Two sides actually sitting down, negotiating with each other, no later hope. Y una noticia que llega desde Venezuela: el árbitro electoral venezolano aprueba primer paso para un proceso revocatorio contra Maduro. Este es lo que comentábamos ayer, ¿no? ¿Qué caminos le quedaba a la oposición y qué caminos o qué maneras tenía Maduro de impedir las acciones de la oposición para recortar mandato vía enmienda constitucional o vía referéndum, ¿no? Tú decías que sí sería algo ilegal, digamos, del régimen no dar las condiciones pedidas por ley para, por ejemplo, los planillones, ¿no? Claro, para juntar las firmas necesarias. Sí, quizás si avanzamos un poco la noticia podemos ver exactamente cuál va a ser el proceso, ¿no? Como creo que dijo que la oposición tendrá 30 días para recolectar los nombres para que el proceso siga adelante, ¿no? Recolectar las firmas, o sea, ha dado un, digamos, visto bueno que comience el proceso. Esto es una buena noticia porque, dicho sea de paso, había sectores de la oposición que pedían salidas inconstitucionales. Esta es la salida que contempla la Constitución venezolana, y habría que decir que el referéndum revocatorio no existía en la Constitución venezolana antes de su modificación durante el primer gobierno de Hugo Chávez, en primer lugar. En segundo lugar, el propio Chávez estableció el precedente al permitir que la oposición convocara un referendo, juntara las firmas necesarias para que se convocara un referendo revocatorio en su contra, referendo que Chávez ganó y luego entonces siguió en el cargo. Entonces, dados esos antecedentes, dado que esta es una figura creada bajo el chavismo y que el propio Chávez se sometió a un referendo revocatorio en su contra, no había ningún argumento para que Maduro se opusiera. Y según parece, finalmente han recapacitado las autoridades electorales. Claro, no podrían calificarlos de golpistas por pedir esta medida, aunque el mismo Chávez fue golpista también. No, claro, pero un sector de la oposición también fue golpista. También entonces, contra Chávez. Es el tema, por lo menos si quieren que se vaya Maduro, que utilicen los canales que les concede la Constitución venezolana. Una pausa y volvemos. Siguen los reclamos por encontrar la verdad de Ayotzinapa.